tenemos que considerar pues qué sintomatología tiene el paciente, qué es lo que realmente le está ocurriendo. No todas las masas hipofisarias las vamos a atender, algunas podrían vigilarse, ya que pues como hemos visto, hasta el 11% de los pacientes en autopsia presentan masas hipofisarias y la mayoría de los incidentalomas, que vienen siendo alrededor del 10%, se realizan mediante estudios de imagen para otros motivos, como traumatismos craneoencefálicos, etcétera, y son pequeños y la mayoría son asintomáticos, van midiendo entre 3 y 6 milímetros. Entonces, si de alguna manera tuviéramos un incidentaloma, lo que tendríamos que hacer sería pues ver la función hipofisaria, empezar a medir lo que son las hormonas para ver si tiene hiperproducción o deficiencia de alguna. Y en la imagen tenemos que evaluar si nuestra hipófisis, o más bien nuestra masa hipofisaria, está afectando a estructuras adyacentes, las que sean macrocelares. Esto pues para ver opciones de tratamiento e incluso pronóstico. Si Doctora, llega, mande. la doctora Vergara puso en el chat de que se desconectaron en la consulta, que sí se Ajá, que fue. el módem se les desconectó. Ah, Espérame. sí. Pero Pero creo que siguen estamos conectados, ¿no? escuchando desde mi teléfono, sí. Ah, ok. Desde aquí estamos conectadas porque volvimos a reiniciar el sistema, perdón, pero nos quedamos por la diapositiva previa, no sé. Ujú. Entonces, ¿me espero un rato o ya repito? Que no, ¿Mandé? que puede seguir, dice la doctora, pero que si te regresas tantito a la anterior, porque es que no la vimos. Sí. No, es Gracias. que se me traba un poco. Bueno, aquí únicamente mencionaba que para ver las anormalidades en las resonancias posteriores tenemos que conocer la normalidad. Bueno, ahorita lo estamos viendo así en dibujito, pero vamos a verlo también en una resonancia. Y pues tenemos que considerar la anatomía normal, lo que son las arterias carótidas, el seno cavernoso, el esfenoidal, el quiasma óptico y los nervios craneales. La hipófisis es una glándula pequeña que pesa alrededor de 500 miligramos. Bueno, básicamente eso era lo que quería decir en esta diapositiva. Y en esta diapositiva, lo que así en breve, únicamente puedes decir que las masas hipofisarias pueden ser frecuentes, sobre todo ahora que hacemos más estudios de imágenes para otras causas como traumatismos, etcétera, ya que se ha encontrado que aproximadamente el 11% de los pacientes en autopsia pues presentan algún tipo de masa hipofisaria, que tenemos que evaluar cuando encontramos una masa, la función hipofisaria para ver si tiene hiper o hipofunción, y en imagen tenemos que revisar si nos está afectando a estructuras adyacentes, lo que son macrocelares, etcétera. Esto para ver el pronóstico y opciones de tratamiento. Si llegamos a tener la pieza quirúrgica, es recomendable realizar inmunohistoquímica, y esto pues para estar seguros de si es productor de alguna hormona, ya que en algunas ocasiones son fragmentos hormonales que no son funcionantes. Se ha descubierto que pues los marcadores de ARN nos sirven más para ver la diferenciación celular del adenoma hipofisario, porque se correlaciona el tipo de producción hormonal con este. Otra cosa que se ha hecho pues es ver la microscopía electrónica, ya que se ha visto que hay diferencias en las distribuciones intracelulares. Por ejemplo, hay algunas estructuras que tienen más gránulos secretores, que esos podrían ser tener más aparato de Golgi en los prolactinomas, y otro tipo de tumores no estar tan desarrollado este aparato. También se han hecho tinciones con peroxidasa o partículas de oro coloidal, y esto es pues también para identificar y localizar señales hormonales intracelulares. Básicamente, si el paciente llega con nosotros o nos lo refieren con una masa, tenemos que ver cómo se está presentando.
Si el paciente empezó a tener síntomas neurológicos, discapacidad visual, diplopía, dolor de cabeza, porque esto nos estaría hablando de un tamaño tumoral quizás que ya esté dentro de la clasificación de un macroadenoma. Si lo encontramos como un hallazgo incidental en resonancia magnética que se hizo por otra razón, podría ser más pequeño, tener menos implicaciones clínicas e incluso pues ser no funcionante. Y si encontramos que el paciente pues lo refieren ya con alguna normalidad hormonal, pues entonces ya esto nos orientaría a tratar la causa. Y no hay que olvidar pues que no solo hay masas hipofisarias a este nivel, sino hay otros tumores que podrían estar afectando la región celar, que son pues estos, aunque no los vamos a atender en esta plática. Bueno, la prevalencia, como siempre, se menciona lo que son los prolactinomas y los de células nulas como los principales. Aquí podemos ver que en general, si los viéramos por pacientes o por porcentaje, el mayor porcentaje, bueno, al menos en esta bibliografía, pero pues varía de acuerdo al tiempo de la realización de la misma y a la población, pero en general se dice que el más frecuente pues, va a ser el prolactinoma y la mayoría van a ser microadenomas. Después va a estar el no secretante y la mayoría va a ser macroadenomas. Luego va a estar el de hormona del crecimiento, la mayoría va a ser macroadenomas. Después va a estar el de ACTH, que la mayoría va a ser microadenomas. Luego van a estar los gonadotropos, que la mayoría va a ser macro. Y luego los TCHomas, que van a ser en su mayoría microadenomas. Entonces, no olvidar que micro menos de 10, luego más de 10 macro y el gigante más de 40. Bueno, ya hemos visto cómo pues la hipófisis viene de la bolsa de Ranke y que se necesitan diversos factores de transcripción para diferenciar las diversas células. Es por eso, o más bien, sí, pues la diferente funcionalidad de estas células. Es por eso que estas cobran importancia, sobre todo para ver, algunas veces podemos determinar que por su factor de transcripción es productor de cierta hormona. Entonces, como ya hemos dicho antes, pues lo que es PIP1 sería muy relevante. También GATA2, factor esteroidogénico, y eso nos estaría hablando pues de los somatotropos o los lactotropos, tirotropos o corticotropos. La mayoría van a ser lesiones benignas y van a ser monoclonales. Eso pues nos habla de que el adenoma no tiene metástasis y no tiene un comportamiento maligno. La incidencia también va a ser poco frecuente, bueno, puede llegar a ser 1 en 1000, y la media de debut va a ser entre los 20 y 50 años. Tenemos que diferenciar con los antecedentes si son esporádicos o familiares, si se relacionan al MEN, complejo de Carney o adenomas familiares. La New England pues acaba de publicar este esquema en donde pues podemos ver pues, la forma en que se van desarrollando los tumores. Menciona pues que está una hipófisis normal, que está pues llena de diversos factores de transcripción y que eso hace que sea pues altamente sensible a tener alguna alteración pues o alguna mutación, sea germinal o somática, y que puede haber alguna disregulación del ciclo celular por eventos parácrinos o cambios epigenéticos. Puede darse que, pues bueno, aquí la primera mutación causa el primer microadenoma, pero mencionaba que esto incluso podía limitarse. Pero si siguen los cambios epigenéticos y no hay resistencia a la proliferación, entonces pues ya se puede dar el macroadenoma e incluso por otros cambios como que no haya senescencia celular, puede haber adenomas agresivos. Y esto puede ser pues a partir de cualquier tipo celular. La OMS, para ver lo de la clasificación de la OMS de los tumores hipofisarios, pues tenemos que considerar que se han hecho múltiples clasificaciones y se ha visto pues por la clínica, por la situación patológica o incluso por la situación molecular. Pero en general,
La OMS lo que más considera pues es la citodiferenciación del mismo como el principal factor de clasificación. Entonces pues lo va a clasificar pues por su producción hormonal. También pues incluye los factores de transcripción, lógicamente las hormonas secretadas y la citoqueratina. Solo pues para conocer que la OMS tiene su clasificación. Recordar también los que se comportan de forma agresiva, que en general los que nos vamos a encontrar más nosotros en la consulta serían los lactotropos densamente granulados, aunque no nos lo reportan tal cual, los acidófilos de células madre y los somatotropos escasamente granulados. Bueno, aquí poner atención pues en lo que mencionaba hace un momento de cómo llega el paciente, qué sintomatología tiene para pues tratar de orientar de qué le está pasando en realidad. Dentro de la evaluación, entonces, primero está la clínica, esos síntomas que acabamos de ver. Bueno, estos de aquí, si tiene diplopía, si tiene parestesias, oftalmoplejía, tos, anosmia, o si tiene hemianopsias, si tiene alteraciones de alguna línea hormonal, pues ya lo estaríamos viendo con hipogonadismo, hipotiroidismo, etcétera, o incluso puede tener crisis uncinadas o demencia. Bueno, entonces ya vimos la clínica. Lo siguiente que tenemos que hacer es revisar la resonancia magnética, el campo visual y las diversas hormonas, que pues son esas que están puestas ahí. En el artículo de la New England nos proponen este esquema de cuando llega nuestro paciente. Llega el paciente, tenemos que ver las principales características. ¿Qué estamos viendo en la resonancia? Que estamos viendo a nivel neurológico, si tiene alguna deficiencia en sus campos visuales, si tiene cefalea, que vemos a nivel endocrino. En este caso, pues ya lo estaríamos buscando por síntomas de deficiencias hormonales como menorrea o alteraciones en la libido, infertilidad, diabetes insípida, etcétera. Si ya tenemos laboratorios, si tenemos alguna ya subunidad de gonadotropina, etcétera, o hormona de crecimiento, o ninguno. Bueno, entonces eso es lo primero que vemos. Vemos la función hormonal para ver, pues, si ya tenemos un síndrome hipersecretor, pues ya lo vamos a manejar de acuerdo a ese algoritmo. Pero, pues, también tenemos que diferenciar los diagnósticos diferenciales, que es lo que mencionaba, que puede haber otro tipo de tumoraciones que estén afectando la región celar. Y bueno, si es un tumor no secretante, entonces podríamos clasificarlo en micro o macro. Si es micro, podríamos mantener una vigilancia por periodos largos de tiempo. De hecho, pues hay una paciente que llegó, que fue diagnosticada hace 20 años con, ese caso no lo voy a poner, por eso se los platico. Hace 20 años con un adenoma, es médico la paciente, y se mantuvo en seguimiento. Y esta vez acudió como en enero, porque ya tiene alteraciones visuales, ya en la resonancia tiene un importante crecimiento y ahora sí, se estrenaron a cirugía transestenoidal. Pero bueno, ella sí se esperó demasiado, estamos hablando de 20 años, pero sí, un microadenoma no funcionante sí puede ser vigilado a lo largo del tiempo. Pero si es macroadenoma, sí es más recomendable ya realizar la cirugía, empezar a monitorear y ver si ocupa algún otro tratamiento por lo del riesgo de recurrencia, como la radioterapia. Bueno, entonces aquí esto ya más bien lo van a ir diciendo ustedes en un momento, pero lo que tenemos que hacer es diferenciar pues cuál es la línea productora y para eso nos tenemos que saber los algoritmos, ¿sale? Eso ahorita se los voy a preguntar. Nada más, como perdimos las otras hojas, puse aquí esto por si le quieren tomar foto, para que tengan a la mano los valores de referencia del IGF-1 y puedan sacar los índices cuando tenemos un paciente con acromegalia, ¿sí? Tenemos que pues dividir el IGF-1 de nuestro paciente sobre el límite superior de estos rangos de referencia para edad y sexo. Tenemos hombres y mujeres. Bueno, esto ya lo había mencionado. En el caso de la hiperprolactinemia, el artículo de la New England pues, nos menciona, primero tenemos que tener en claro qué es hiperprolactinemia. Y para eso, pues les puse aquí los rangos normales.
que son en el hombre, es necesario que también se pueden tomar foto, que tengan en mente todas las unidades de la prolactina, porque nuestro laboratorio hace muchos años estaba manejando miliunidades por litro, entonces nosotros vemos cifras altas y pensamos que estamos hablando de nanogramos mililitro. Actualmente manejamos nanogramos y en el hombre es de 20 y en la mujer es de 25, pero sí tenemos que tener en consideración eso y también pues para que sepamos cómo convertirlo, aquí les puse el factor de conversión, en este caso de microgramos litro a picomoles y de microgramos a miliunidades, ¿sale? Bueno, entonces tenemos que ver, el paciente tiene, bueno, aquí ya vamos a hablar de nanogramos mililitro para que estemos todos de acuerdo. Tiene entre 25 y 100, podríamos pensar en un micro o más bien en un efecto de tallo. Si tiene entre 100 y 200, podría ser un micro, y si tiene más de 250, podríamos pensar en un macroprolactinoma. Entonces, llega el paciente, tiene hiperprolactinemia, ¿cómo lo sabemos? Podría ser porque tiene síntomas, tiene amenorrea, oligomenorrea, infertilidad, etc. O pensamos que está haciendo de forma secundaria porque tiene algunos fármacos que nos favorecen la secreción de prolactina. Le tomamos la resonancia y puede ser un micro o un macro. Si es un macro, pero no tiene urgencia quirúrgica, pues le vamos a dar tratamiento médico con agonista dopaminérgico. Y vamos a ir ajustando la dosis de acuerdo a si tiene efectos adversos que sean inaceptables, en donde tendríamos que reducirlo. Si no se reduce la prolactina o si sí se está normalizando, así podríamos continuar. O si se reduce pero, y se restaura también la función sexual. Bueno, aquí pues hay que ir como individualizando al paciente. Esto que ya les mencioné de las conversiones para que lo tengan a la mano. Rangos normales. Y bueno, lo que hemos mencionado ya, si vemos que un paciente llega con hiperprolactinemia, pues no siempre va a ser un prolactinoma. Algunas veces simplemente va a ser una interrupción de la vía dopaminérgica. Por ejemplo, si tuviéramos una mujer que tiene mianopsia bitemporal, hipogonadismo y tiene una prolactina de 68, le tomamos diluciones y tiene 72, entonces pues estaríamos sospechando en que se debe más bien a una interrupción de la vía dopaminérgica. O otra cosa que podría pasar es que haya discrepancia entre un tumor grande de la hipófisis y la prolactina no tan alta. Por ejemplo, bueno, en este caso, otra vez una mujer de 29 años que también tiene esa sintomatología, le tomamos prolactina, pero hacemos diluciones y salen 450. Para recordar que tenemos un anticuerpo de fase sólida y un anticuerpo radiomarcado con un trazador de fase soluble, que bueno, ahí me faltó una imagen que iba aquí. Cuando hay mucha prolactina, vamos a tener que la curva se va saturando de prolactina hasta que ya hay más prolactina que anticuerpos, no alcanza a hacer el sándwich, entonces pues vamos a tener prolactinas reducidas porque no se alcanzan a detectar adecuadamente. Y el otro escenario podría ser que sea una paciente, la misma paciente 29, bueno, una paciente igual de 29 años, que también tenga mianopsia, pero que no tenga galactorrea y esté eugonadal, que tenga la misma prolactina en 68. Entonces podríamos pensar en una macroprolactinemia. Y aquí podríamos pedir pues precipitación en polietilenglicol. Y pues aquí recordar que la actividad biológica sería nula. Se va a confinar el espacio intravascular y va a tener incapacidad para acceder a los receptores de prolactina. Si vemos que un paciente llega a la consulta con un fenotipo de acromegalia o tiene alguna enfermedad crónica, normalmente van a referirla recientemente diagnosticada o no de un largo tiempo cuando es muy severo, y va a ser de difícil control, entonces tenemos que sospechar de acromegalia y medir IGF-1.
Podemos hacer la curva de supresión. Bueno, aquí va a variar. Aquí nosotros vamos a considerar el punto 5, punto 4. Y bueno, eso es de acuerdo a los estudios que se han realizado. Bueno, esos vienen más adelante. Se han realizado de acuerdo a mortalidad por niveles de IGF-1. Ahorita les voy a mostrar las gráficas de la mortalidad. Bueno, aquí ya tenemos el algoritmo de acromegalia. Para empezar ya ahora sí los casos clínicos, ¿quién me podría explicar este algoritmo para ver si lo tienen fresco? ¿O lo digo yo? No sé si me escucha, doctora. Sí. Bueno, en el caso de un paciente que tenemos sospecha de acromegalia, el primer test sería realizarle un nivel de IGF-1. Que Sí. bueno, en estos esquemas no viene. Si los niveles de IGF-1 están muy por arriba de los rangos para la edad y el paciente tiene características clínicas, nos iríamos directo a la resonancia para ver si tiene alguna lesión a nivel pituitario. Si los niveles de IGF-1 no están tan elevados, pero nuestra sospecha clínica es suficiente, podemos realizarle una prueba de supresión con carga oral de glucosa de 75 miligramos. ¿Cuál es 75 el gramos. estándar de oro para el diagnóstico de acromegalia? La prueba de supresión. Sí. Ujú. Entonces, no es solo, o sea, la prueba de supresión la tenemos que hacer para asegurarnos porque es el estándar de oro. Ya. Ujú. Y ese es el esquema que viene del lado izquierdo. O sea, tenemos el paciente con sospecha clínica. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo la hacemos? La carga oral. Ujú. El paciente debía de tener menos de 140 miligramos de cilitro de glucosa previo a la prueba. O sea, tenía que tener control glucémico, estar en ayuno y se le da una carga de 75 gramos de glucosa. Y se mide hormona de crecimiento a los menos 30, menos 15, 0, 15, 30, 60 y 90 minutos. Ujú. Y necesitamos ver que nuestra hormona de crecimiento baje. En este caso, el diagrama dice que a menos de 0.5, pero nosotros habíamos comentado que era menos de 0.4 nuestro punto de corte Sí, en para la guía americana. poder descartar o confirmar el acromegalia. Sí. Ahí nada más, Héctor, lo que pasa es que si tú lees en la guía americana y en el Up to Date, sí viene que te dicen que si tienes sospecha clínica, miras IGF-1 y que si está muy alto es como que eso te dice ya tiene acromegalia, ¿no? Pero Okay. es lo que platicábamos cuando vimos esa clase. El problema aquí es que no tenemos valores estandarizados de IGF-1. Por eso es que nosotros hacemos siempre curva de supresión más los niveles de IGF-1, ¿sale? No como la guía americana ni como viene en el algoritmo del Up to Date, pero es por eso. Ok, doctor. De hecho, va a haber lugares en donde no tengan ni IGF-1, ¿verdad? Y que se vayan por la curva de supresión. Ujú. Sí, varios de los que nos refieren llegan con la curva sin IGF-1. Ajá, sí. O si Doctora, ustedes perdone. trabajan con pacientes de escasos recursos, pues se las arregla uno, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Sí, porque IGF-1 es más caro y a veces lo que yo veo que nos han referido es que los mismos endocrinólogos de las unidades les hacen una especie de curva, porque a veces les dan la glucosa, pero les toman nada más la GH basal y les toman a las 2 horas, pero aún así con eso pues ya nos lo mandan y normalmente sí sale pues positivo. Pero como que intentan pues ayudar al paciente a hacerle alguna prueba pues. Ajá, sí. Doctora, perdone, ahorita que usted comenta, por ejemplo, cuando llegamos a tener clínicas que no tenemos todos los recursos, ¿cuánto tiempo podríamos tener la muestra de GH de que se la tomábamos al paciente hasta que la llevamos al laboratorio? Digo, en el supuesto de que
quizás nuestra unidad no tenga medición de GH, pero un laboratorio externo nos pueda hacer la medición. Pues si la centrifugas, si la metes al refri normal, yo creo que unas 24, 48 horas. Ya si se almacenan a -70 dura más, pero la verdad es que no sé exactamente para GH. Cada vez que hago algo así, tengo que hablar al laboratorio y que me digan. Aquí dice que refrigerada una semana, congelada un año y a temperatura ambiente un día. Esto es del protocolo de nutrición. Ya. Muy bien, sí. Sí, para saber, porque pues, luego pasa. Y pues es tubo rojo, por lo que va a ser suero. Ok. Gracias, doctora. -70, ¿un año? Un año, doctora. Un año, ¿verdad? Bueno. Pero pues yo no lo esperaría un año, la verdad, pero bueno. Sí, no, claro. Si no, para que se la tomamos un año antes. Ajá, pero bueno. Bueno, ¿y quién me puede explicar el otro algoritmo? Mel, por favor, porque si nos estamos atrasando. Mel. Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, Gracias. se realiza lo que viene siendo la cirugía. Sí, es este, ¿no? El de Sí. posquirúrgico. Perdona, no, el otro que no nos han explicado, este. Ok. En el caso, pues, de que exista un adenoma, como lo dice, que es intracelular o extracelular, mínimo, es que, se realiza lo que viene siendo la cirugía, ¿no? Y posterior a la cirugía, que era lo que se veía en el algoritmo posterior, se tiene que hacer la evaluación de si está curado o está todavía activa la enfermedad, ¿no? Entonces, normalmente ya después de lo que es la cirugía, a los 3 meses se realiza nuevamente la prueba de supresión de glucosa para valorar si se mantiene, ¿cómo se llama?, negativa, y la evaluación de lo que viene siendo el IGF-1. Si salen normales, pues ya lo tomaremos como curado y se tendría que hacer el seguimiento de la resonancia magnética, que sería aproximadamente a los 6 meses para valorar los cambios postquirúrgicos, ¿no? Y Sí. si todo va bien, pues sería ya con el seguimiento anual. Y en el caso de los discordantes, se tendría que volver a hacer la prueba de tanto la supresión de glucosa como la medición de IGF-1 a los 3 meses, ya que decía que hay un porcentaje de que tarda más tiempo en, ¿cómo se llama?, en llegar a ser curado, y si ahí pues ya los valores salen menos de 0.4 en la curva o el IGF-1 normal, pues se toma como curado y se va al algoritmo de lo de la resonancia magnética, y si se mantiene activo, pues se vuelve a hacer la valoración de la resonancia magnética para ver si hay presencia de tejido residual, ¿no? Y en base a eso, pues se tiene que evaluar lo que vienen siendo las comorbilidades asociadas para valorar el tratamiento que se le va a dar en caso de que persista la enfermedad. De que tenga remanente. Ajá. Uh-huh. Sí, gracias, Mel. Doctora Lili, ¿puedo comentar algo? Claro. En este algoritmo, después de la cirugía, se debe hacer también la GH y el IGF-1, ¿no? O sea, Sí. a los 3 meses después, no Sí, necesariamente si es discordante, se tendría que hacer, pues precisamente para ver si ya hubo remisión, si es discordante por GH, porque puede pasar, o por IGF-1. Estaría saliendo aquí del algoritmo. Ajá. Y la otra, pues que si es continua con la enfermedad activa, ¿no? Y ya de ahí es cuando se llega a hacer la evaluación del cuadro clínico con las comorbilidades. Y ver lo de la resonancia también, si tiene remanente, ver por qué nos suprimió, porque aquí ya irían 6 meses, ya para este punto irían 6 meses. Sí.
Incluso para el tratamiento médico igual, ¿no? Ah, bueno, ese es el que está acá al lado. Ajá. Sí, si quieres explicarnos tú este. Sí. En ese que está al lado sucede igual. Bueno, se da el tratamiento con octreótido las 4 semanas y se mide entonces antes de la 4ª semana la GH basal y luego ya entonces se hace las pruebas de supresión y si está la GH menos de 1 y el IGF-1 normal, entonces se prolonga la aplicación cada 6 semanas. Y antes de la segunda aplicación, entonces se toma otra vez GH. Si GH está a menos de 1 y el GF normal, la aplicación se vuelve cada 8 semanas. Y antes de que cumpla las 8 semanas, es cuando se puede medir otra vez GH y GF1. Si sigue igual menos de 1 y GF1 normal, se vuelve después cada 12 semanas. Ese es aquí donde, bueno, creo que va más abajo después, ¿no? Que aquí se cada 8, que sigue exacto, se prolonga cada 12 semanas. Antes de las 12 semanas, ya se hace una curva nada más para ver remisión. Y en el caso de GH más de 1 con un IGF-1 normal, es discordante. Y también cuando es GH menos de 1 con un IGF-1 aumentado, también es un resultado discordante. Bueno, nada más, las primeras veces que medimos GH y IGF-1 no son curvas. Curva es cuando menciona medio, cuando ya queremos ver remisión. Si no queremos ver remisión para el control, no sé si les ha tocado aplicar los octreótides, que les damos un folio por una GH basal y un IGF-1. Y eso sería este nivel. Esta no es curva. Ah, ok, sí, es que dije curva, no, si es GH normal. Ajá, sí, exacto. Y es hasta que ya de verdad pensamos que está curado, que hacemos ahora sí un medio. Y ahora, ¿qué rango de IGF-1 es normal? ¿Qué índice? Era... Bueno, era 1.2. Es 1.2. Menos de 1.2. Ajá. Exacto. Entonces a eso nos estaríamos refiriendo con IGF-1 normal. Ya estaría ajustado a edad y sexo. También ahí me quedó la duda, no sé si no le entendí bien a Sergio. Sí. Pero nos esperamos a la 4ª aplicación, ¿verdad? Sí, aquí es para cambiar la dosis, ya sea para prolongar o para regresarnos a la anterior. Cada vez que cambiamos de dosis, la dejamos 3 aplicaciones y antes de la 4ª aplicación ya decidimos si le prolongamos el intervalo de aplicación o se lo volvemos a cortar, ¿verdad? Sí. Sí, es que comentaba yo como antes de la cuarta, digamos antes de la segunda aplicación, pues es que como lo decía, como cada 8 semanas, cada 12 y así, pero es antes de cada aplicación cuando se hace la revisión otra vez de GH y GF1. O sea, antes de la 4ª aplicación. O sea, no importa el intervalo de semanas entre dosis y dosis, sino tú pones 3 dosis sin control y la 4ª agregas el control bioquímico. Sí, finalmente sí, y se va recorriendo. Sí, es más fácil hablarlo así que decir 12 semanas, 8 semanas. Sí. Ajá. Sí, ¿alguna duda hasta aquí? No, y la curva es realmente al final, ¿no? Antes de la ya para ver remisión, ahí sí es curva. Ajá. Que no es muy común que la hagamos en este escenario, pero podría ocurrir. ¿Alguna paciente sí ha mejorado con octreotide? Me ha tocado a mí como una. Sí, creo que solo tenemos una que fue con octreotide. Sí. Y cuando el resultado es discordante
y el índice sale en menos de 1.2, se tiene que regresar como al principio, ¿no? De las aplicaciones. Sí, tenemos que regresar. Sí sale más. Porque estaría pues hablando de que no lo estamos controlando bien. Porque si sale menos, está bien. Ajá. Pero él dijo... Ahora sí quedó claro este. Nada más, ahí Moni creo que tenía una... es que al fondo escucho su voz. Ah, es que yo no oigo. Moni. Dígame usted. Es que decía Moni que es si sale más de 1.2, ¿verdad? Sí, El el índice. Sí, no me. Sí. Pero le entendimos a Sergio. Sí, nomás sí. esos detallitos. Bueno, esto es lo mismo, lo vamos a obviar. Esto es lo que les mencionaba de la supervivencia de acuerdo a los niveles de IGF-1, desviaciones estándar. Si tenemos más de 2 desviaciones estándar, podemos ver que el tiempo en años se reduce bastante la supervivencia, incluso puede ser del 20% en comparación de pacientes que tienen una desviación estándar de menos de 2, en donde la supervivencia casi alcanza el 80%. Esta es la importancia de mantener un IGF-1 pues en rango. Y lo mismo ocurre con la hormona del crecimiento. Entre más alta podemos ver cómo la supervivencia se va reduciendo de forma pues importante, y debemos considerar el ensayo. Ahorita que vamos a empezar a ver casos clínicos antiguos, tenemos que considerar que no siempre se ha tenido el mismo ensayo y no siempre se ha tenido el mismo punto de corte. Algunas veces podemos estar leyendo alguna nota y pensar, ay, pues ¿por qué le hicieron eso? Pero si se fijan en el 94, pues el corte, el nadir, era de 0.2 y se ha ido reduciendo conforme tenemos ensayos más sensibles. Antes eran muy insensibles, por eso los cortes eran así, y hay más bibliografía que también refiere a estos cortes altos de 2. Ahorita pues sí, lo del consenso pues sí es de 0.4, pero bueno, hay que considerar esto porque son pacientes que duran muchos años. Tenemos pacientes de 20, 30 años de acromegalia. Antes era menos de 5. Bueno, a mí me tocó esa época, pero era menos de 5. Ajá, esa no me la sabía. No, no habías nacido ni ibas a nacer todavía. Bueno, sí, gracias. Y esta, Isma, ¿nos puedes explicar por favor? Es el algoritmo para el síndrome de Cushing. Bueno, primero es la sospecha clínica de hipercortisolismo. Habíamos visto las diferentes manifestaciones, diferentes órganos. Entonces, y además, dependiendo del contexto clínico, habíamos visto que poblaciones de alto riesgo, diabetes de difícil control, hipertensión de difícil control, obesidad rápida y progresiva, difícil control, menor de 65 años con osteoporosis y con otros datos de hipercortisolismo. Y pues también se incluye aquellos incidentalomas adrenales. Bueno, entonces existe una sospecha clínica de hipercortisolismo y necesitamos 2 pruebas positivas. Se considera una prueba positiva cuando una de esas es que el cortisol libre en orina de 24 horas se debe repetir 2 veces, debe de estar por arriba de 3 del límite superior normal. Es decir, que cuando tenemos un cortisol urinario libre mayor de 150 microgramos en 24 horas, repetidas por segunda ocasión, se considera una prueba positiva, más la prueba de supresión con dexametasona a bajas dosis con un miligramo nocturno, y se mide al día siguiente el cortisol a las 8 de la mañana. Entonces, ya empezamos, a ver, voy a poner, bueno, entonces ya quedamos aquí las 2 pruebas para determinar si hay hipercortisolismo. Y si tenemos que el cortisol en orina, el cortisol libre en orina está debajo del límite superior normal, bueno, 3 veces el límite superior normal, más el cortisol sí se suprime a menos de 1.8 microgramos de litro, pues se descarta el Cushing. Sí,
Sí, está el cortisol en orina, cortisol libre en orina mayor a 3 veces el normal, más no suprime a menos de 1.8 microgramos de litro, pues aquí tenemos todavía seguimos pensando, bueno, ya seguimos con el Cushing, con el síndrome de Cushing, y luego viene cuando hay discordancia entre ambas pruebas. Cuando hay discordancia en ambas pruebas o si el cortisol es alto y el cortisol urinario libre es alto y el cortisol después de la prueba de producción de dexametasona a dosis baja no suprime, pero hay sospecha de síndrome de pseudo-Cushing, entonces vamos a realizar el cortisol sérico nocturno. Habíamos visto que estos valores son para un paciente que está despierto y pues no deben de estar bajo estrés, debe estar previamente canalizado. Sí, cuando es menos de 0.8 microgramos de cilitro, se descarta el Cushing y queda como bueno, se descarta. Y cuando está por arriba de 7.5 microgramos de cilitro, todavía seguimos pensando en síndrome Cushing. Y cuando está entre 1.8 y 7.5 microgramos de cilitro, quedamos como síndrome de pseudo-Cushing. Entonces regresamos, ya que tenemos tenemos la sospecha tenemos hipercortisolismo y todavía seguimos pensando en síndrome de Cushing, tenemos que determinar la ACTH también por la mañana. La CTH es para determinar si hipercortisolismo es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Cuando es menos de 5 picogramos mililitro, entonces aquí determinamos que hay un Cushing suprarrenal. Y si es mayor a 15 picogramos mililitro, tenemos que hacer unas pruebas de localización. Entonces, aquí realizamos la prueba de supresión con dosis alta de dexametasona, 8 miligramos, y la supresión es mayor al 68%. Y realizamos una resonancia magnética hipófisis y encontramos un tumor mayor de 0.6 de 6 milímetros, pues ya tenemos una enfermedad de Cushing. Pero sí, aquí. Luego, si tenemos que la supresión es mayor de 68%, pero no encontramos un tumor en resonancia magnética, o si la supresión es menor de 68%, realizamos el muestreo seno petroso inferior. Y con el seno petroso inferior también vamos a determinar si, básicamente es ver si todavía podemos determinar que hay una forma de Cushing o vamos a determinar que hay un Cushing ectópico, dependiendo cómo sea la relación ACTH. Vimos que esta prueba utilizamos la desmopresina y también niveles de prolactina para ver que están en adecuado muestreo. Si la CTH, relación central periférica, es mayor a 3:1, entonces enfermedad de Cushing. Y si el ACTH central periférico es menor a 3:1, quedamos como un Cushing ectópico y aquí realizaríamos tomografías de tórax para identificar el sitio que está generando el hipercortisolismo. Sí. ¿Alguna duda en este algoritmo? Ahí nada más, Isma, ¿estás bien? Sí. Nada más en los valores de la relación de ACTH central periférica. Acuérdate que medimos basal y posestimulación. Entonces, basal es 2:1 y posestimulación ya son los de 3:1. Sí, de acuerdo. Gracias. Bien. Estuvo muy bien, Isma. Gracias. Sí. Excelente. Bueno, entonces ya vamos a tomar las resonancias. Las resonancias pues se piden así de hipófisis con gadolinio, con media dosis y tienen que ser de preferencia de menos de 3 milímetros los cortes.
normalmente de 3 teslas, aunque ahí va a depender de si tienen alguna contraindicación los pacientes, podría ser de 1.5 teslas. Y bueno, en T1, si es micro, la imagen se va a ver hipointensa, si es macro se tiende a ver hiperintensa, y siempre vamos a buscar datos indirectos como desviaciones de línea media, también compresiones al quiasma óptico. En general, bueno, también ubicar lo que es la neurohipófisis por sus fosfolípidos, que se va a ver pues más brillante. Las tomografías no son lo normal, no las pedimos más que cuando no tenemos la resonancia o tenemos alguna contraindicación o sospechamos alguna complicación que pueda tener una urgencia quirúrgica, entonces sí las podríamos pedir, pero no es lo normal. ¿Alguien tiene alguna duda con la clasificación de Hardy y de Noss? Las vamos a obviar. Bueno, aquí en anatomía de la región celar. ¿Quién nos puede recordar la anatomía celar? Lo digo yo, Nere. ¿Está Nere? Sí, aquí estoy, doctor. Estábamos cambiando de área. Pues tenemos... Aquí está. Estoy buscando algo para señalar, doctor. Sí. Sí, ya lo encontró, doctor. Ahí Aquí está, pinta. Ya estoy rayando. Okay. Entonces tenemos... lo primero, esta es la hipófisis. Tienen numeritos. No, pero como quieras. Ok, el 1 es la neurohipófisis, que generalmente puede verse más brillante en lo que es las resonancias magnéticas. Luego tenemos la hipófisis. Luego de la hipófisis hacia arriba está el infundíbulo de la hipófisis, que es este. Y el número 4, pues es el receso infundibular. Luego sigue el 5, los cuerpos mamilares, que son estos. Ahí. Y luego sigue el quiasma óptico, que está aquí más o menos allá arriba. Luego de eso sigue el seno cavernoso, que generalmente no se ve en el corte sagital, sino solo en el coronar. Que tenemos, que son estos de acá. Que lo vas a tener acá. Ajá. Sí. Ahí lo voy. Luego tenemos lo que es la arteria carótida interna. Igual, esto se ve preferiblemente en el otro corte, que son estos, son los vasos, las arterias carótidas. Luego tenemos la arteria basilar, que es así, creo que está arriba de la carótida, pero no la veo. Luego, igual arteria cerebral media, que es la 10. Esa está aquí arriba. Sí. La basilar está abajo, pero si no la veo. Sí. Ok. Está en la sagital, entonces está ventral. Ok. Sigue el seno esfenoidal, que es esta parte de aquí abajo. Luego está el mesencéfalo. El bulbo, ok. Acá. Bulbo, puente y mesencéfalo. Luego viene obviamente la médula espinal, el clivus, la médula espinal, el clivus, el tercer ventrículo, que creo que está acá, ahí está, y los pares craneales, estos pares craneales están aquí al lado.
Muy bien. Sí, ya borro. Sí, al cambiarle se borra, amiga. Sí. Gracias. Bueno, aquí nada más pues para ver cómo la neurohipófisis va a estar hiperintensa, que la podemos ver pues en la parte posterior, que sería aquí. Cuando hacemos un T2, vamos a hacer que el líquido también pues se vea más hiperintenso. Eso nos va a permitir diferenciar las estructuras. Aquí, ¿a quién nos describe las estructuras en T2? Laurita. Hola, buenos días. Sí, Hola. hola. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Esta es entonces una secuencia T2. Como usted dijo, Doc, se va a reconocer porque se observan los ventrículos laterales en este corte. Entonces, de esa manera nos vamos a dar cuenta que es una T2. Y además que las estructuras se van a ver más hiperintensas, porque ya va a estar con el gadolíneo, ¿verdad? Entonces, ahí que nos marca la 1, ahorita pongo esto. Este Acá. no es el gadolíneo, Laurita, este es nada más T2. Ah, bueno. Acá, pero nos damos cuenta de esto porque vemos lo que son los ventrículos laterales, ¿verdad? Sí. El T2. Entonces, acá el que nos dice 1 es lo que viene a ser la adenohipófisis. 2, que vendría a ser las arterias carótidas internas que estarían intracavernosas, estas. Luego tenemos el 3, que vendría a ser la arteria, acá si vemos el trayecto, la arteria cerebral media, que viene a ser eso. Luego el 4, que tenemos la cisterna supracelular, o sea que va a estar arriba del infundíbulo superior, superior a eso. Luego tenemos los ventrículos laterales, como ya hemos mencionado, que son estos, que por eso los diferenciamos en T2. Luego en el 6 tenemos superior, obviamente, a la cisterna supracelular se va a encontrar lo que es el quiasma óptico, o sea, ¿no? Y esas son las estructuras que vemos. Y luego que vendría a ser el tallo hipofisiario, ¿no? Donde marca. Y sí notan el cambio, ¿no? De T1 a T2. Sí. Es lo más importante. Ok. Sale. Gracias, Laurita. Ay, ese no se quitó. Ah, gracias. Eso. Y bueno, por último, debemos diferenciar el contraste. Aquí vamos a verla sin contraste. Tenemos pues que se considera un estudio dinámico cuando aplicamos el contraste, porque la hipófisis mencionaban que no va a estar cubierta con la barrera hematoencefálica. Entonces vamos a ver un cambio en las estructuras glandulares a través del tiempo. Se considera que se toman 10 secuencias, aunque bueno, a nosotros normalmente solo nos dan pues ya la contrastada, 10 secuencias rápidas para ver cómo va cambiando el comportamiento vascular a nivel glandular. Entonces, observemos sin contraste en la coloración que tiene la hipófisis y vayamos observando cómo a través del tiempo únicamente pues van cambiando las estructuras que están más vascularizadas, porque las estructuras cerebrales sí tienen a la barrera hematoencefálica. Entonces vemos que en contrastada, ya en la fase final, la hipófisis ya se ve un poquito pues más brillante. ¿Aquí hay alguna duda con cómo cambia con el contraste? No. Bien. Cuando van a empezar a describir las resonancias, quiero que me digan si está o no está contrastada y en qué plano va a estar, ¿sale? Pues vamos a tener el plano axial, que divide el cuerpo en inferior y superior, el coronal en anterior y posterior y el sagital en izquierdo y derecho. Y en cuanto a las secuencias que se potencian, vamos a tener pues la potenciada en T1 y en T2, en donde vamos a diferenciar que T1 vamos a tener una grasa hiperintensa con un agua hipointensa, los ventrículos hipointensos. La sustancia blanca, pues esa va a estar gris. Ajá. En el caso de la T2, vamos a tener la grasa hipointensa y vamos a tener el líquido hiperintenso. Ajá.
aquí vemos las situaciones de las intensidades. El calcio es hipointenso. El agua en T1 va a ser, pues se va a ver más bien negro. Y en T2 va a ser hiperintensa, bueno, hipointensa, hiperintensa. Y el moco va a depender de la cantidad de proteínas que tengan. Algunas veces lo podríamos ver más bien hipointenso también. Doctora Elith, ¿podría ayudarme a poder ver otra vez la de grasa? Claro. Aquí. La grasa menciona que es hiperintensa, pero acá no tenemos tanta grasa, aunque sí tenemos algunas estructuras más bien mixtas. Entonces la tendríamos que estar viendo como pues estas partecitas de aquí. Está un poco más blanco. En Sí. T1. Y en T1. T2 tendríamos que ver las más hipointensas, que sería como estas partecitas de aquí. Ok. Bueno, ya para aterrizar, entonces llegamos al consultorio de hipófisis, ¿sí? Es tal cual está nuestro consultorio. Y llega un paciente. Es como el de aquí. Sí, está igualito. Si alguien se acuerda del paciente, no vaya a soplarle a los demás. Llega el señor Miguel Ángel y se los voy a presentar. El señor Miguel Ángel tiene 34 años, pues es un hombre. En general, aquí lo más relevante es que se dedica a hacer tatuajes, nada más. Sus antecedentes heredofamiliares: su mamá tiene hipertensión y diabetes, su mamá tiene 58 años, su papá aparentemente está sano. Sus 3 hermanos, uno tiene hipertensión y tiene 3 hijos que están aparentemente sanos. En cuanto a sus antecedentes no patológicos, él vive en una situación urbana con todos los servicios de urbanidad, refiere a tener una buena alimentación en cantidad, calidad y patrón. Tiene aparentemente todo su esquema de vacunación, aunque no mostró su cartilla. No fuma, sí toma cada 15 días hasta la embriaguez desde los 15 años. Tiene 2 perritos y tiene 2 años consumiendo marihuana. Menciona que se fuma medio cigarrillo diario y hace ejercicio cardiovascular 40 minutos al día. En cuanto a sus antecedentes patológicos, lo más relevante pues es que tiene antecedentes médicos, y estos son que tiene hipertensión que se diagnosticó en el 2014 y tuvo que ingresarse por una crisis hipertensiva en esa ocasión. También se le dijo que tenía intolerancia a carbohidratos como escrutinio por su hipertensión, de que ha estado acudiendo al médico hace 1.5 años y está en tratamiento, fíjense. 2 de losartán cada 12 horas, media de propanolol cada 12 horas, nifedipino cada 12 horas, su metformina y captopril, que utiliza 2 veces a la semana por razón necesaria. Entonces, en sí, para aterrizar su padecimiento actual, él empezó hace 6 años, tuvo una crisis hipertensiva, siempre ha estado con difícil control. Cabe mencionar que en algunas consultas ha llegado con 180-100, 160-100 y se toma sus captopril. Él menciona que mejora mucho con la marihuana, por eso la toma según él. Antes de ese tratamiento antihipertensivo que les mencioné, tuvo hidroclorotiazida, metoprolol, telmisartán con hidroclorotiazida. Y bueno, está consumiendo muy frecuentemente sus captopriles y su cannabis. Bien, vamos a abordar al paciente. ¿Qué le vamos a hacer? Empieza... ¿Quién? Josué. Sí. Por el hecho de la hipertensión que tiene de difícil control, a pesar de que se supone que él hace ejercicio cardiovascular de forma frecuente, que sería lo más relevante que se encontraría en el examen físico. Sí me hubiera gustado saber, por ejemplo, del examen físico, si él ha tenido aumento de peso. Si Entonces lo que tiene... quieres explorar. Ajá. Vamos a explorar al paciente.
Aquí tienes la exploración. Ah. Ujú. Bueno, Que tiene... sí, dinos. Sí, dale. Ok. Ujú. Tiene su presión en 130/80, su talla es de 188, su peso es de 117, con índice de masa corporal en 31, en obesidad, con frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 14 y temperatura de 36. Hay prominencia de los arcos supraciliares, malar y surcos nasogenianos, tiene diastema, prognatismo y macroglosia, tiene acantosis nigricans con un perímetro de 37 centímetros en cuello, la campimetría fue normal, la dactilometría fue de 25 en el izquierdo y de 25 en el derecho, con hiperhidrosis y piel húmeda, y tiene antecedentes familiares de padre y abuelo con talla alta, y él nota cambios en la complexión corporal, que mantiene la misma talla del anillo, pero Él no nota cambios. él no nota cambios en la complexión corporal, pero hace 18 años calzaba 10 y ahora calza 12.5. Aparentemente en 6 años aumentó esas 2.5 tallas. Sí. Entonces, estos datos nos orientan en que el paciente puede tener acromegalia. Ujú. Aquí le pedí sus imágenes del Facebook. De verdad no tiene tantos cambios, al menos no desde que se casó a los 18 años, lo cual pues nos indica que podría tener una evolución pues algo crónica. Para seguir el abordaje te va a ayudar, ¿a quién no he escuchado? Que diga yo. Yo creo que ya todos. Sí, ¿verdad? Bueno, Laurita. Bueno, tendríamos que, como estamos sospechando de una acromegalia por toda la característica del examen físico y con el antecedente que él tiene de la hipertensión mal controlada y todo, entonces tendríamos que pedirle pruebas bioquímicas, todo lo que es la biometría hemática, ver su función renal, cómo están sus electrolitos, y añadidos a eso también tendríamos que hacerle un perfil hormonal. Sí, estos laboratorios los traía a la preconsulta de afuera y estos otros son los de allí. A ver si quieres verlos y qué te llama la atención. Ya. Entonces sí le hicieron la hormona del crecimiento, que está en 7.25, y también le hicieron la prueba de estimulación. Bueno, aunque ¿qué te llama la atención de esa prueba de estimulación? O más bien es de supresión con glucosa. Sí, de supresión con glucosa. Que está alterada, ¿no? Porque está, bueno, es mayor al valor normal, ¿no? Sí, aunque es como lo que les mencionaba, que se los hacen sus endocrinólogos, pero son protocolos pues diferentes. O sea, como dice ahí, yo le pregunté al paciente, le dieron sus 75 gramos y nomás le tomaron su GH después, 2 horas después. Ajá, o sea que no tiene la prueba como debería realizarse a los 0, 30 y 60 minutos, ¿no? Los resultados. Ajá, pero aún así pues te orienta. ¿Qué más te llama la atención? Luego, a ver. ¿De ese mismo laboratorio me dice, Doc? Del que tú veas algo, o sea, ¿o ya quieres que te cambie al siguiente? No. De ese, bueno, es que sí está alto, ¿no? Y luego, del otro que le han hecho su TSH, que está en 1.59, la prolactina está en 12.3,
El FSH está en 3.54, la LH en 3.34 y que la hormona de crecimiento igual otra vez acá está en 9.43 y luego ya le hicieron sus laboratorios, sus perfil hepático, albúmina. Te voy a poner los siguientes. Que la hemoglobina glicada está en 5.4, o sea, que estaría como que al límite. No, pero acuérdate que toma metformina. Bueno. Nuestro rango sería 5.7. Sí, 5.7. Ahí pues no tiene eso, pues al menos no en ese laboratorio. Ajá. Pero ese ya si te fijas desde el 14, que sería Sí. O sea, ya ahí ya estuvo en tratamiento, ya lo vio su endocrinólogo que le hizo esa prueba que quedamos diferente, pero pues que si nos orienta, lo manda, llega acá con esto. ¿Sí? Estos son los mismos, básicamente. Sí. ¿Te llama algo la atención? A ver, ahí se ve chiquito. Ahí lo voy a agrandar. A ver. Triglicéridos, sí. Ay, perdón. No, ¿verdad? Aquí no Su hay. perfil de lípidos está normal, los electrolitos también están normales, su perfil tiroideo igual está normal. Y aquí están sus otras hormonas. Aquí sí llama algo la atención. ¿Qué te llama la atención? Que la prolactina igual está elevada. Ah, no, eso está 20, ¿verdad? No, está bien. Cortisol, el cortisol en suero. El cortisol en suero igual estaría elevado. No. No, al contrario. ¿Está bajo? Hay que vigilarlo. Pues no bajo, pero estaría como en zona gris para vigilancia. Sí, exacto. Más bien Está el como que al IGF. límite, ¿no? IGF-1 bajo. ¿Tienes tu tablita de IGF-1? Que les No. dije de la foto, ¿no? ¿De Bueno, la foto? alguien que le ayude, que tenga la foto. ¿Qué onda Yo con la el busco. Yo la he tomado igual. Ah, ok. Para su edad debería de estar en rangos de 82 a 246, ¿no? Sí. Y en los previos sí había estado elevado y en este sí descendió mucho. Les pongo los previos. Sí, porque él tiene 34 años, ¿verdad? Sí, debería estar entre 82 a 246. Ajá, ¿cuál sería su índice si considerábamos este? Que sería su... El primero, ¿verdad, doctora? Del 8 de octubre. Este de 329. Sería no. 320. Sí, perdón, sí, 8 de octubre. Ajá. Sería 329 dividido entre 246. 246, ¿no? Sí. 1.33. Es positivo, Mel. Está alto. Este 1.33, que sería No es de 1.2. mayor, ¿no? A 1. Sí. Bueno, ese 1.2. 15 les debió llamar la atención, a todos nos debió llamar la atención. Y lo que se tenía que hacer era repetir. Sí, se repitió y ya salió una cifra parecida a esta. Pero solo para que sepamos que en algunas ocasiones puede ser discordante y eso nos va a hacer dudar. Y lo primero que hay que hacer es repetir el estudio, pero sí hay pacientes que pueden estar discordantes. Este no fue el caso. Este sí, al repetirlo, sí concordó. Sí corroboró, ¿no? Ajá, pero nos tiene que llamar la atención, porque a veces como es tan obvio, como él tenía hipertensión, tenía la intolerancia a la glucosa y las fases características, pero tenemos que verificar todo.
porque vamos a mandar la cirugía, etcétera. Bueno, no les voy a decir más. Entonces volvemos, vamos a continuar el abordaje. ¿Qué más le hacemos, Nere? O sea, ya viste sus laboratorios, ya lo exploraste, ¿qué sigue? Sí, un estudio de imagen, doctora. ¿Ya corroboraste tu estándar de oro? No, hacemos la prueba de supresión con glucosa, 75 gramos. Ok. Tenemos dos. Sí. Esta es una. Perdón. Esta es una. ¿Cómo ves esta? Nunca llegamos a un nadir menor de 0.4. Entonces me confirma mi diagnóstico. ¿Está qué? Perdón, te oigo muy bajito. Ok. Que nunca no tuvimos un nadir menor de 0.4, entonces está positivo. Todas están arriba de 6. Entonces tengo una prueba positiva, o sea, no suprimir. Y aquí está la ratificación de IGF-1, ¿verdad? Sí, 659. Ajá, eso te daría pues un índice positivo también. Sí. Ok. Gracias, Nere. ¿Quién le ayuda a Nere? ¿Qué sigue? Hoy sí quito Esta sería la imagen, ¿no? Porque ya tienes la prueba positiva y el IGF-1 está también positivo. Sí. Entonces, ¿le pides una resonancia, Mel? Ya sería la resonancia. Bien, esa es la análisis. La vamos a cambiar. Te voy a poner la resonancia. Me dices si la ves. ¿La ves? No, no se ve. A ver, permíteme. Listo. ¿Ahí sí la ves? Sí. Ok. Tú pídeme el corte, o más bien dime en qué corte estamos. Tú maneja la resonancia y dinos qué ves. Sería T1, pero ahí todavía no se alcanza a ver la hipófisis, o sea, no sé si le puedo dar. No, este 2, perdón, ya vi los ventrículos, el líquido hiperintenso. Este 2, aparte tenía las manos. ¿Le puedo avanzar más para llegar? Esta resonancia es externa, ¿eh? Así es que si hay unos problemas de resolución. Si se fijan, los cortes no son muy finos, pero es porque es externa. Entonces voy a tratar de avanzar y centrar un poco, pero sí tiene esos problemas. Bueno, sería T2 coronal. Voy a cambiar si quieres a T1. ¿Sí? No se les olvide lo que dijimos de cómo hay que describirlas, ¿sale? Este sería, se ve medio borroso, pero bueno, es un T1 coronal. Se ve bien borroso. En esa parte se alcanzaba a ver el tallo. Ajá. Sí. Y es que no se alcanza, se ve muy borroso. ¿Te la cambio? Pero, bueno, te digo, sí vamos a tener unos problemillas, pero voy a tratar de cambiarte. ¿Qué tal esta? Pero si te fijas, ¿esta es con contraste o es sin contraste? Esto es con contraste. ¿Estás segura? Pues sí realza el tallo y la hipófisis, ¿no? Ajá. Entonces, es que están muy gruesos los cortes, pero se ve una imagen hipointensa. A ver, déjame ver si... ¿Te cambió? En esta... Ay, perdona. En esa porción, ¿no? O sea, sería la única parte que yo le noto como la hipointensidad, porque lo demás se ve el resto de tejido de la hipófisis que sí capta el contraste, igual el tallo y el quiasma óptico. ¿Alguien más ve algo distinto?
Quien sea, quien quiera opinar. Nada más que no sea de los que vimos al paciente. Se veía mejor, ¿no? En esta corte. Como que la nitidez, ¿no? Ajá. Pero pues bueno, ahí no sé. Aquí no se ve la imagen. Hay que observas. Sería un corte sagital. También en T1 con contraste. A ver, ay, no puedes escribir. Y aquí se... Ay. ¿Cómo le hago para deseleccionar el borrador? Ahí en anotar, Me voy a poner... agarra otra cosa. O si ya no quieres nada, dale a escape. A ver. Ahí se ve o sea, donde está la flecha, lo de la hiperintensidad que le había comentado, ¿no? Ok, bueno, con mucha... Fíjate que yo en esta como tal no lo ubico. O sea, yo donde veo la lesión es en el otro corte. Esta más bien se me hace como que es pues, parte del corte, pero bueno, igual podría ser. No. Lili, dígame. Un consejo, siempre es bueno ver primero T1 sin gadolinio y que te la describan, porque si no va a estar muy difícil. Además es una resonancia muy difícil, a todos nos costó mucho trabajo. Sí, entonces, primero el consejo, pues yo diría que describan primero una resonancia magnética en T1 sin gadolinio, después se evalúa la resonancia magnética en T1 con gadolinio, después ven ya la secuencia sagital, y después, bueno, las T2, porque realmente es muy complejo, y si pasamos las imágenes así, creo que va a ser todavía mucho más difícil, y esta resonancia en particular está difícil, porque incluso nos costó mucho. Sí. Entonces, está bien como llevar un orden para que podamos ir observando con más detalle, porque está difícil. Entonces, bueno, es un consejo. Sí, doctora, gracias, tiene razón. Vamos a pasar entonces las imágenes en este orden. Ajá. Y la sagital. Bueno, ese es el orden que nos sugiere la doctora. Vamos a repetir. Bueno, como dice la doctora, esta estuvo muy complicada. Si se fijan, la nitidez es muy poca. Entonces, pero ahí ya se ve mejor, ¿no? ¿Mandé? Sí. Ahí se ve como una lesión hipointensa, ¿no? Que borra, digamos, o sea, no se logra ver lo que es el tallo. O sea, que lo borra el tallo. No. ¿No? Lo que nosotros habíamos pensado es esta parte de acá. Entonces, se fijan, rodearía aquí a la carótida. Se encontraría inferior. O sea, que estaría intracavernoso. Ajá. Porque realmente la hipófisis, si se fijaron en la T1 sin contraste, se veía bien. Sin embargo, aquí ya vemos una lesión hipointensa. En esta parte de aquí. No sé si les queda claro. Esta resonancia, como dijo la doctora Valderrama, se sesionó con el doctor Méndez Rosito. Y de hecho él solicitó que la viéramos con el servicio de imagenología por la duda que hay en el tipo de lesión que se observa.
Doctora, ¿podría volver a decirnos cuál es la lesión? Es que yo no La alcanzo. lesión, porque se ve ahí como hiperintensa más bien, Doc. Ahí le Sería está como, señalando Lili. Ajá. Ah, ese chiquitito. ajá, pero está Ah, muy hacia, como dicen, el seno cavernoso. Ajá. Entonces, el abordaje quirúrgico, por eso, bueno, nos estaríamos adelantando, pero sería muy complicado y muy riesgoso, porque esta ya sería la carótida, ¿se acuerdan de la anatomía? Entonces sería esto. ¿Y eso habrá hecho calado como para el aracnoidocele? ¿O esa parte? Ajá, podría ser. Una duda. Porque también hay Es, aracnoidoceles que se relacionan con hiperfunción e hipofunción, ¿no? Y cualquier aracnoidocele. Ajá. Sí. Ajá. Pero no, pero además ahí hay ¿no? Ujú. una duda. ¿Es esta parte que se ve asimétrica? Bueno, tal vez ya por la línea no se ve bien, pero no sé si sea el mismo corte que hace que se vea asimétrico esta parte de aquí que medio señalé. ¿Ese sería el adenoma? Esta partecita de la punta de tu señal. Ah, nada más la punta. Ajá. No, todo, ahí Es que yo lo veo, esta todo, parte asimétrico. ¿Cómo ese, es? Ajá. y de hecho, no sé si esto también. como estuviera bombada, esa parte. Lo voy a dibujar, lo voy a iluminar. Sí. Así. Ya. Si se fijan, no está acá. No está acá del otro lado, acá. Ajá. Ujú, sí, no, se ve asimétrico. Ujú. Además del aracnoidocele. Ese lo podemos poner en T2. Si quieren pongo T2. Aquí está T2. Y ahí está el aracnoidocele y la lesión. Y este es líquido cefalorraquídeo. Y acá se ve mejor la lesión, ¿verdad? Sí, ya se delimita más. ¿Alguna duda con la resonancia esta? Pero, doctora, sí tiene aracnodocele, ¿no? Sí, Sí, es este. sí, este es el aracnoidocele. Ajá. Ok. Y la lesión es lo de abajito, ¿no? A la... Esto de acá. Es que ahí se ve más claro en T2. Sí, este es ay, no marco nada, ¿verdad? Pero ese es el aracnoidocele. Ujú. Ok. Y el tumor está abajo. Ujú. Abajo a su izquierda, a su derecha. A la izquierda. A la izquierda. Fíjense que vamos a dejar al paciente sin tratamiento porque ya son las 8:59. ¿Quieren que se lo diga rapidísimo o...? ¿Sabes? En la tarde vamos a tener recreo, las tiroñañas y yo, entonces, si te falta todavía, lo terminamos en la tarde. Está bien, doctora. Pues faltaba decir, pues, del resto de lo que se le hizo de la sesión y el tratamiento y que lo siguieran abordando. Ajá. Y faltaban entrar otros pacientes. Ah, entonces si quieres en la tarde. Oye, pero no tienes que echarte una siestecita. Pero no importa, o sea, ya para esa hora yo ya estoy bien. ¿Ya despertaste? Sí. Entonces a la 1:30 terminamos. Sí, doctora. Muy bien. Dale. Gracias. Nos vemos al ratito. Hasta Bye. luego. Hasta luego. Adiós.